Ujú. Eh, Como decías que la ibogaína, el principal efecto terapéutico era en el tratamiento de las adicciones, y hablábamos también, además, de que había provocado muertes, su uso entiendo que sin un control Mm. debido, yo recordaba que tuve en el podcast a Nacho Vidal, en su momento, cuando había pasado aquello que pasó cuando él dirigió una ceremonia, un ritual con el sapo bufo, que precisamente, con el veneno de sapo bufo, que precisamente utilizaba para tratar las adicciones. Yo creo que el fotógrafo que fue que falleció a raíz de este ritual fue en busca de una solución a sus adicciones. Aquí ya te estoy hablando de memoria. Sí, 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 es así. Me imagino que seguirías el caso y que Sí, completamente. sabrás qué fue lo que pasó. Tengo mis hipótesis, pero puede que esté... pero Y si efectivamente el veneno del sapo bufo se utiliza para eso, por cierto. Bueno, el veneno del sapo bufo se utiliza en contextos no médicos, y esto también es un debate, ¿no? Si los psicodélicos, ¿quién los debe manejar? Si un médico, un psiquiatra, un curandero, un chamán, o si... Un actor porno, no. Si ha tenido el entrenamiento, ¿por qué no? La cosa es si ha tenido el entrenamiento, si ha tenido un entrenamiento, me refiero a ver, pues como las personas, algunas de las personas, muchas, que organizan ceremonias de ayahuasca aquí. La ayahuasca llegó a España hace más de 40 años. Hay gente que ha estado en la selva, cada año va a la selva, trabaja con chamanes de allí, con gente que sabe. Pero ¿y eso cómo lo comprueba Claro. Bueno, un potencial cliente de este servicio, o como se quiera llamar? sí. ¿Cómo sé yo si este señor que dice que ha estado entrenándose allí en Perú, en la selva? Sí, luego te lo explico. Pero esto, o deben utilizarla los médicos que, bueno, tienen un conocimiento científico muy bueno, pero a lo mejor pues, no saben muy bien de qué van estas sustancias. El caso es que ha habido ahí fuera, porque como el principio activo es 5-MeO-DMT. La 5-MeO-DMT está ahora mismo en fase 2 de ensayo clínico para depresión. Pero durante las 2 últimas décadas ha habido una popularización del uso del bufo, como se llama popularmente, precisamente para tratar las adicciones. Creo que Mike Tyson también tuvo una revelación y tal. El mecanismo no es el mismo que el de la ibogaína. La ibogaína tiene un efecto unívoco, causal, ¿no?, entre el mecanismo de acción de la ibogaína a nivel del sistema nervioso y la eliminación del síndrome de abstinencia. Digamos que cuando se habla de que el bufo sirve para tratar las adicciones, es un poco como la ayahuasca o un poco como la psilocibina, que también está en fase 2 para el tratamiento del alcoholismo y del tabaquismo. Es por la experiencia psicológica, ¿no? Por la experiencia, en el caso del bufo es una experiencia muy rápida, casi inmediata desde que se fuma, muy intensa, dura en términos de tiempo material o normal, dura entre 5 o 10 minutos y luego desaparece. Pero la experiencia es tan intensa que produce una especie de desintegración, como decíamos antes, de la identidad, ¿no? Y del ego, y se accede a un espacio espiritual en el que hay esta oportunidad de reconfigurarte. Y esta es la base por la que se entiende que el bufo puede ser de utilidad para personas que tienen problemas de adicciones, en esa especie de experiencia intensa en la que se produce una aniquilación completa del ego, y las personas, pues bueno, hacen este repaso también biográfico, que esto lo hacen muchas sustancias, ¿no?, el repaso autobiográfico del daño que se han hecho a ellos mismos. Luego, de nuevo, está la eficacia de esto. Si realmente las personas dejan de tomar drogas, si vuelven, si no, y de nuevo aquí entran todos estos factores de los que hablábamos antes. Si ha habido integración, si no, si ha habido cuidados posteriores, si no, etcétera, ¿no? Pero sí, de hecho,
hay un centro en México, en Arica, que tenía un proyecto de investigación en Sonora, precisamente con la comunidad yaqui, donde en la comunidad yaqui se ha estado utilizando el bufo para tener un problema de metanfetamina gigante, para sacar a la gente joven de la metanfetamina, ¿no? Uh-huh. Y en este caso concreto el problema fue de administración, de la dosis que se utilizó, de la calidad del veneno que se utilizó, de los antecedentes del fotógrafo, que también se decía que tenía quizá ciertas patologías que se tendrían que haber chequeado antes de permitirle de llevar a cabo una experiencia como esta. Mi opinión es que hubo una interacción farmacológica. O sea, el bufo es el principio activo es bufotenina y 5-metoxidiometiltriptamina. Y cuando ha habido muertes o cuando ha habido reacciones adversas con bufo y se han descrito en la literatura, es porque ha habido una interacción farmacológica con alguna otra cosa. Tampoco voy a decir el qué, pero con todas, para mí, el bufo en una persona sana, como era aparentemente la persona, en este caso, y tal, el bufo es una sustancia bastante segura desde un punto de vista fisiológico, como he dicho antes, y solamente se puede explicar o por una enfermedad que no se conociera de tipo cardiovascular, que es raro, o porque hubiera interacción, o por una mala suerte. También, o sea, la gente muere haciendo deporte, muere follando y muere de manera súbita. Entonces, pues, también las muertes, las fatalidades espontáneas ocurren, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me cuadra es que hubiera habido una interacción farmacológica, que aparte de bufo, pues esta persona llevaba algo más en su cuerpo. Y dices una interacción farmacológica, pero que no vas a decir el qué, porque tú sospechas qué interacción farmacológica, o sea, qué puede haber consumido esta persona que haya provocado... Bueno, esto es pura especulación, pero si se ha dicho que esta persona tenía problemas de cocaína, pues a lo mejor entra dentro de lo posible que esta persona hubiera consumido cocaína antes de hacer la experiencia. Y esto sí es peligroso. O sea, tomar algunas drogas, sobre todo drogas psicoestimulantes, cocaína, anfetaminas o MDMA, que está dentro del ámbito de las anfetaminas. Es decir, hay una serie de sustancias que pueden producir interacción farmacológica, no solamente con el bufo. Por ejemplo, también hubo una muerte que se atribuyó a la ayahuasca y que luego lo que resultó fue de una persona que había ido a un retiro de ayahuasca, había tomado ayahuasca y se lo encontraron muerto en la tienda al día siguiente. Lo que había hecho era fumar el principio activo del bufo, que es 5-metoxidiometiltriptamina. Y sabemos, y esto también se sabe en investigación animal, que por lo que sea la DMT combina bien con los otros principios de la ayahuasca, con las betacarbolinas, pero el 5-MeO-DMT y la bufotenina no. Son nuestros Sennheisers, que es donde trabajo. Hicimos una alerta a raíz de uno de los primeros intoxicaciones que también se produjeron, alertando para que en las ceremonias de ayahuasca no se combinara y se dejara un tiempo prudencial entre la administración de bufo y la administración de ayahuasca, porque son dos sustancias que pueden producir interacciones fatales, ¿no? Uh-huh.